buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno tiene que ver con los audios y la situación de Rodolfo Fernández Lippmann. No se sabe su paradero. Hoy está el doctor Arias con nosotros, nos va a contar si está acá o no está acá. También está el doctor Ricardo Preda, el fiscal de delitos económicos. Vamos a enfocar este tema desde el punto de vista jurídico, a ver si entendemos un poco más y a ver cómo va a ir marchando el proceso. El segundo bloque vamos a hablar con Líder Amadilla, candidato a gobernador de Central, porque es interés de este programa empezar a conocer a los candidatos a los diferentes cargos que en abril de este año se deben elegir. Y el último bloque vamos a hablar acerca del diagnóstico del medio ambiente en Paraguay. ¿Qué está pasando en nuestro país en términos medioambientales y con los organismos encargados de vigilar, denunciar y perseguir los delitos ambientales? Darío Mandelburger, director de Biodiversidad de la CEAM, y el fiscal adjunto del medio ambiente, Jorge Sosa, van a compartir este espacio con nosotros. Después de la pausa, ya iniciamos el debate. ¿Qué tal, doctor Álvaro Arias? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, Ricardo. Un placer estar contigo. Bueno, estoy presentándole por la edad, porque los dos son conocidos abogados, y le estoy presentando por quién es mayor primero, el doctor Álvaro Arias. ¿Qué tal, doctor Preda? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación y un placer compartir también con Álvaro. ¿Dónde está Fernández Lippmann? Fernández Lippmann está en su casa. ¿En su casa? ¿Y la policía no lo encuentra? Bueno, yo brevemente, y acá Ricardo va a entender lo que yo voy a decir, del aspecto de vista procesal. Resulta de que la Fiscalía, en uso de sus atribuciones, requirió acta de imputación en contra de Raúl Fernández Lippmann y requirió prisión preventiva. Como fundamento de su requerimiento señala que el enriquecimiento ilícito es un crimen, porque la pena mayor supera hasta 10 años. Hasta 10 años, sí. Bueno, cuando presenta ese requerimiento, ordena la detención de Raúl Fernández Lippmann. Y el juez recibe la imputación el último día del año. Se inhibe, porque tiene un problema conmigo y sí, no que no viene al caso. Sí. Bueno, finalmente va a parar a lo de Julián López, ya en la feria, que estaba de vacaciones. Firma, hágase saber el juez, el que le sustituía al doctor Del Mas, José Del Mas, y hoy día tiene el juez Gustavo Amarilla, quien dictó una providencia que dice, téngase por admitida el acta de imputación, etcétera, etcétera. Señala en la fecha de vencimiento de la etapa preparatoria y fija una audiencia del 242, que decimos los abogados porque es el artículo del Código Procesal Penal, de imposición de medidas para el próximo martes 16 de enero a las 8:30. Entonces, él el día martes fue notificado, yo también fui notificado, me dio intervención, etcétera, etcétera, y entonces el martes estaremos presentes a esta audiencia para la celebración de la imposición de medidas. Pero él tiene prisión preventiva. Tiene un requerimiento, tiene un pedido, porque la Fiscalía ordena la detención, pero no puede ordenar la prisión. Pide. No hay ningún juez que haya decidido al respecto hasta el momento. No, porque le tiene que fijar una audiencia. Que es la del 16. Que es la del 16. Entonces, a los mandatos de la jurisdicción, diríamos, del poder de los jueces, este señor aún no se ausentó, diríamos. Le fijó para el día martes 16 y ya estaremos ese día. ¿Es correcta esa interpretación o él debe estar en su casa? Porque la policía le busca y nadie sabe dónde está. Dicen que ya incluso hay riesgo de que se haya fugado. Dicen, usted dice que no, pero es la información que sale. Procesalmente es así como claro, dice el doctor Arias. Yo no puedo conocer los detalles del expediente porque obviamente no tengo una intervención en ese caso. Ahora, hablando de un punto de vista estrictamente teórico y abstrayéndonos del caso particular, si la Fiscalía solicitó prisión preventiva y no ordenó la detención, definitivamente no existe aún ninguna orden de privación de libertad sobre esa persona. O sea, aunque haya pedido prisión preventiva y no dictó una orden de detención la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene la facultad de dictar lo que se denomina orden de detención. Esta orden de detención la dicta la Fiscalía cuando considera que una persona está involucrada en un caso penal y que existe la probabilidad de que esta persona se fugue y además va a solicitar su prisión preventiva.
no existe ninguna regla que obligue a la Fiscalía que cada vez que imputa y pida prisión preventiva, paralelamente ordene la detención. Así que no conozco el caso concreto si es que la Fiscalía ordenó la detención. En el hipotético caso que la Fiscalía, sin hablar del caso de Fernández Lindman, estoy hablando de manera abstracta, si la Fiscalía ha ordenado la detención, no la prisión preventiva, esa solamente la puede otorgar el juez y, como bien lo dice Álvaro, previa audiencia al imputado. Sí. Nunca en nuestro sistema un juez puede ordenar la prisión preventiva sin antes escuchar al imputado. Si la Fiscalía ordenó la detención y la Fiscalía quiere que esa orden de detención se ejecute y sospecha que el señor Fernández Lindman, está en su domicilio, debería solicitar una orden de allanamiento con el solo efecto de proceder a la aprehensión debido a esta orden de detención. Desconozco obviamente el procedimiento, así que no sé si en el caso particular eso se dio, pero si la Fiscalía ordenó la detención, tiene la facultad de solicitar al juez, antes incluso de la audiencia del martes, un pedido de allanamiento para ejecutar su orden de detención, porque la policía no tiene la facultad de ingresar al domicilio a practicar una detención ordenada por un fiscal sin una orden judicial que levante la inviolabilidad del domicilio, claro, porque eso es muy importante. La inviolabilidad del domicilio solamente puede ser levantada por un juez y no por un fiscal. No, es muy claro. En ese sentido, es muy claro lo que están expresando. De todas formas, ante esta situación, es mejor para su propio cliente y para usted que él diga, estoy acá. Sí, Carlos, claro, pero nosotros estamos ejerciendo la defensa técnica. Es interesante tu punto de vista. Nosotros nada más que fuimos notificados por el juez para el día martes y el martes vamos a presentarnos. No hay ninguna obligación de presentarnos antes de esa audiencia. No, ¿sabe? Porque juega mucho también la tensión social, juega mucho en estos casos, porque este es un tema mediático y la gente no lo va a olvidar. No, claro. Eso es claro y va a ser así. Los medios mucho menos lo van a olvidar y lo van a perseguir. Entonces, como una medida de alivianar la tensión, bajar la tensión, como una estrategia técnica, no sé, o táctica, sí. ¿Verdad? Es decir, señores, yo estoy acá, estoy en mi casa, no voy a salir, mi abogado dice que yo voy a estar, o un comunicado o un video, algo para que se terminen con todas estas versiones que están corriendo y que lo único que hacen es predisponer aún mucho más a toda la sociedad en contra de su cliente. Es cierto, pero nosotros hemos concurrido ante el juez y le hemos manifestado que estábamos a disposición del juzgado y bueno, él nos dijo, ciñese a lo que se fijó para la audiencia. Entonces, vamos a presentarnos eso y consideraré interesante tu mensaje y tu propuesta, ¿verdad? Porque para que la gente se tranquilice. Pero yo te puedo decir, mira, esto se graba notablemente, ¿verdad? Yo te puedo pasar el sábado esto. Te puedo asegurar de que él se va a presentar el martes. Te puedo asegurar. El martes él ya estará a disposición del juez y del Ministerio Público. Va a ser difícil su defensa. Por supuesto, pero hay que diferenciar algo. Él tiene dos causas. El único de todo de todos los involucrados en este escándalo es que él tiene dos causas. Una causa que es la primera, que es el famoso de los audios que creo vamos a hablar ahora. Los tipos penales mediante los cuales están imputados, específicamente mi defendido, está por tráfico de influencias, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Esos tres hechos punibles son delitos. Después de esto, la señora Mabel Renfeld se presentó una denuncia, se fue hasta la Fiscalía de Delitos Económicos y le denunció que es la causa que lleva adelante Victoria Acuña. Exactamente, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El enriquecimiento ilícito es un crimen. Entonces, este es diríamos, la causa más grave que tiene él. A pesar de que él me asegura de que no existe ninguna posibilidad de acusársele de que se enriqueció en el cargo. Él dice que todo el dinero, las cuentas, porque en este caso hay dos cuentas que tienen 100.000 guaraníes de movimiento. Una de ellas cobra su sueldo, le asignó en Itaú. Tiene una cuenta en dólares de $24.300 que es producto de la herencia de su padre. Y, bueno, más nada. Después señala a la Fiscalía, en su acta de imputación, que tengo acá,
señala la Fiscalía que tiene un automóvil marca Mercedes-Benz año 1999, que entre paréntesis le robaron a mano armada hace 6, 7 años atrás, y un Toyota Corolla modelo 2013, que tiene él manera de demostrar con los ingresos familiares que puede adquirir un vehículo de esa característica. Entonces, a mí me parece que la fiscala se apresuró porque le hubiese convocado, hubiese requerido mayor información, hubiese pedido informe a la Dirección General de Registros Públicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay un caso muy sonado. Creo que pidieron ya eso. Y correcto, está bien, es lo que corresponde. Sí, no, se cancelaron todas, se congelaron todas sus cuentas, eso ya dijo ayer Victoria Acuña. Y por ejemplo, en ese caso, para que se tenga en cuenta, la Fiscalía solicita al juez y el juez ordena, se ordenó, el juez ordenó, dispuso la inhibición de vender y grabar y embargó todos sus bienes. Es correcto. Lo que te decía nomás yo es que hay otra causa, como el caso del fiscal general del Estado, que también es investigado por el mismo hecho punible, y hay más elementos que el de Fernández Lindman, y sin embargo, la Fiscalía de la misma unidad de delitos económicos, que debería tener el mismo criterio. No ha congelado ni las cuentas, ni... ni le imputó, ni le imputó, ¿verdad? A mi defendido, Mabel presentó el miércoles 27 de diciembre a las 11 horas la denuncia, y el jueves 28, antes de las 11 horas, ya estaba imputado Fernández Lindman. Y la denuncia no incorpora ninguna prueba que pueda atestiguar esta situación, ¿verdad? Entiendo. Ahora, respecto de los audios, son terribles. Son terribles porque comprueban que él formaba parte de un esquema que traficaba influencia, apretaba a jueces, fiscales, daba la impresión de que le llamaba para cambiar el curso de la historia a nivel judicial, y lo que subyace en todo eso, después de escuchar, es que era una persona que tenía mucho poder e influencia sobre jueces y fiscales. Y entonces nadie tiene garantizado su bien, ni su propiedad, ni su persona, con ese tipo de gente que tiene tanta influencia, doctor. ¿Cómo va a ser usted para demostrar cuando esos audios son tan categóricos? Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que yo padezco cotidianamente este tema del tráfico de influencia. En muchos casos, y tengo un listado que te voy a pasar para que vos veas de qué manera me perjudican a mí notablemente en los casos. Tengo entendido que Ricardo también tiene una causa en donde se ve involucrados los audios y que le afectó el desarrollo normal de su labor, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, nosotros somos abogados de derecho, los jueces y fiscales son fiscales de derecho, no de conciencia. Entonces, en ese contexto, yo fui contratado para ejercer la defensa técnica de este señor, y a partir de allí nosotros, por ejemplo, determinamos, de conformidad al artículo 36 de la Constitución Nacional, esos audios no pueden valer como prueba dentro de un juicio. Más allá del fondo de la cuestión o más allá del contenido de esos audios, que yo de ninguna manera comparto ni acompaño, ni mucho menos, me parece que de una vez por todas debe erradicarse eso del Poder Judicial, pero en esta causa yo voy a hablar y hablaré de la legalidad o no de esas pruebas que consisten en los audios. Ahora, doctor Preda, hay una corriente de opinión que señala que los audios o las fotografías o las investigaciones que un particular puede llevar adelante por sí solo, sin informarle a nadie, teniendo en cuenta que pudo haber visto un delito, le pueden estar obligando a cometer un delito, conoce de un delito que se va a cometer o está a punto de cometerse o ya se cometió, etcétera, etcétera. Esos audios o esos documentos o filmaciones, lo que sea, son válidos como prueba. Bueno, ¿por qué en este caso sería diferente? Bueno, lo primero que yo creo que hay que identificar, no conozco el caso particular de Álvaro y antes suscribo lo que él dijo, o sea, el derecho a la defensa es un derecho inalienable
y por más que uno le pueda molestar este tipo de conductas, todas las personas tienen derecho a la defensa. Totalmente. En eso suscribo lo que dice Álvaro. Ahora, con relación a los audios, hay que hacer diferencias en cuanto a qué tipo de comunicaciones son las que fueron publicitadas en los medios. Es distinto, Carlos, que vos me llames y yo grabe la conversación que tenemos entre vos y yo, a que Álvaro, a través de un dispositivo, grabe la conversación que tenemos Carlos y Ricardo. Un tercero. Estamos hablando de un tercero en este caso. ¿Por qué? Y te explico. Lo que el Código Procesal Penal establece como una formalidad para que la grabación de una conversación sea válida con una orden judicial es lo que se llama intervención de la comunicación. ¿Qué es una comunicación? Es un proceso donde hay un emisor y un receptor. Entonces, la intervención implica siempre un tercero, es decir, ni el emisor ni el receptor, un tercero. Entonces, lo que el Código Procesal Penal establece es que se necesita una orden judicial necesariamente para la intervención. Para la intervención. Es decir, cuando un tercero... Estamos viendo el artículo 317. Cuando Álvaro va a grabar la conversación de Carlos y Ricardo. Ahora, cuando Ricardo o Carlos va a grabar la conversación que tenemos entre nosotros, mi decisión de compartir contigo una información es una decisión personal. Y si, a sabiendas de que se puede filtrar. Claro. Pero si la filtración se da a través tuyo... Claro, pero a sabiendas yo puedo saber que usted puede filtrar y usted sabe que yo puedo filtrar. Claro. ¿Verdad? Entonces, en ese caso no hay una intervención de la comunicación. Y te pongo un ejemplo, y siempre pongo el mismo ejemplo en las aulas. Si lo que yo te digo hoy... Te digo, mira, yo realmente le asesiné a esta persona y lo enterré en tal lugar. Te lo digo así, no en una conversación telefónica. Y vos podés ser un testigo hábil en un juicio, él puede ser un testigo hábil en un juicio diciendo, mira, claro, Ricardo me dijo que le mató a esta persona y le enterró en un lugar. Sí. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia que la información que yo te doy la retengas en tu cerebro a que la retenga en un dispositivo para grabar? ¿Cuál es? Ninguna. Es decir, lo que yo te digo a vos podés utilizar. Y de hecho que si nosotros hacemos un paralelismo con el Código Procesal Civil, el Código Civil te permite utilizar la carta que te envía una persona como una prueba. O sea, vos no tenés que pedirle permiso a nadie si el otro decidió compartir contigo una información. Ahora, cuando un tercero es el que interviene en la comunicación, es decir, sin consentimiento de las dos personas que están comprometidas en ese proceso de comunicación, es ahí donde se requiere una orden judicial. Y lo que te dije antes en cuanto a que esta conversación que tengamos nosotros y que yo decido grabar, por más que vos no sepas que yo te estoy grabando, pero vos decidiste compartir esa información conmigo y yo lo siento, yo me voy y digo, mira, vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Para que el delincuente sea yo y no vos en el ejemplo. Entonces, yo te confieso algo en una conversación y vos lo grabás, yo decidí compartir contigo. Que vos lo hayas grabado en tu cerebro, que lo hayas grabado en tu teléfono, es irrelevante. Entonces, eso no necesita una orden judicial. Y esto incluso hay un fallo del Pleno de la Corte en un proceso, no vale la pena decir el qué proceso, ¿verdad? Pero el Pleno de la Corte dijo que era válida la grabación cuando lo hace un interlocutor, aunque no exista orden judicial previa. Ahora, cuando es la intervención de una comunicación, se necesita una orden judicial. Punto. Bueno, ahora, les digo una cosa. Hay algo que me preocupa en este tema. ¿La seguridad social dónde está? Carlos, yo quiero decir... Le digo, déjame terminar, doctor, para continuar. Adelante. A mí, porque es como que existe un derecho a la impunidad. Yo te quería después pasar al otro punto. Que existe, lo que usted va a alegar es como, es decir, finalmente la sociedad, bueno, hay un derecho a la impunidad. ¿Es aceptable o no cuando la seguridad social debería estar por encima de todo? No, yo te quiero, Ricardo, una cosita nomás y después yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Ricardo y con respecto a lo que vos acabas de preguntar. La Fiscalía tiene la legítima posibilidad de investigar este hecho. Lo que nada más yo decía y salió y se entró en materia de todas las personas y todos los colegas es de que los audios son legales o ilegales, punto, eso nomás. Ahora, la Fiscalía no es que puede, tiene la obligación de investigar este hecho, incorporar otros elementos de prueba. Por ejemplo,
la declaración creo que declaró ya Casey Jiménez. Sí, en la Cámara de Senadores. Y en la Fiscalía. Y también en la Fiscalía. Bueno, sí. entonces ese es un elemento. Hay una carta de una fiscal, la Teresa Rojas, Sí. Que por ejemplo es un elemento también, indudablemente. Lo que yo nada más decía era que los audios no eran válidos. Y con respecto a la seguridad social y a lo que espera la ciudadanía, es correcto que la Fiscalía someta a un análisis, que pida el inventario de todos los casos que se trató en los audios y que traiga a la vista y que vea si quién fue el que, bueno, traficaba una influencia, correcto. ¿Pero quién grabó? Si yo trafico influencia, significa que un juez o un fiscal hizo mal su trabajo, claro, a través de mi influencia. A propósito. Entonces esa persona venga, que esté imputado, el fiscal, juez o cualquier otro auxiliar de justicia. Para eso hay que hacer una auditoría de los casos. Exactamente, como el caso de él, así mismo. ¿Qué caso es, doctor, el tuyo? El caso Electrofácil. Ah, el caso de Electrofácil, claro. Bueno, con relación al tema de los audios, ahora quiero pasar a una segunda precisión. Una cosa es que los audios que se hayan intervenido, es decir, que un tercero haya intervenido, no puedan ser utilizados como pruebas en el juicio es una cuestión. Ahora, que la información contenida en los audios no pueda ser utilizada para iniciar una investigación, que como bien lo dice el doctor Arias, debe ser recabada por la Fiscalía a través de otro medio de prueba, porque definitivamente, y concuerdo con él, de la grabación no se puede, y tampoco una pericia que determine que esa voz le corresponde a Fernández tampoco va a ser válida, porque la pericia deviene de la evidencia grabación, que es una evidencia que si es producto de la intervención de un tercero, sin consentimiento de los involucrados, no es legal. Ahora, existe lo que se denomina las fuentes independientes, es decir, fuentes independientes significa que no son los audios. Ahí tenemos, por ejemplo, que gran parte de los audios está involucrada una agente fiscal, Nadine Portillo, que es una fuente independiente al audio de una fiscal que no solamente debería declarar como testigo, sino ella tenía el deber de comunicar toda esa noticia crímenes que ella estaba recibiendo, porque de los audios se escucha diferentes tipos de informaciones que implican delitos de que un agente fiscal, paradójicamente, integrante de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, estaba escuchando, sin embargo, no decidió nada. Nunca contó. Después de que saltó su nombre en la grabación. No cumplió con la obligación que existe. La que declaró. No, esa es Karina Jiménez. Creo que también declaró Nadine. Nadine Portillo. Nadine Portillo es la que aparece en varios de los audios hablando con el señor Fernández Lindman, por lo menos es lo que se dice que son sus voces. Ella fue suspendida. Correcto. No, Nadine Portillo no tiene un proceso ante el jurado de enjuiciamiento que yo sepa. Karina Jiménez es la que tiene... La que fue suspendida. Sí, pero quien habla de los diversos... Karina Jiménez habla de su tema, de su procesamiento ante el jurado. Nadine Portillo habla de los diversos temas. Entre ellos, por ejemplo, mi caso, que es el caso de Electrofácil, donde Nadine Portillo le dice a Fernández Lindman, o por lo menos las voces le atribuyen a ellos, le dice, che, pero ese caso es muy difícil, ese caso está para acusar y para condenar. Y Fernández Lindman, o aparentemente él, porque dicen que es su voz, dice, no, pero sabemos que nuestro cliente es un jodido, pero igual nosotros le vamos a conseguir el sobreseimiento con carpeta roja y en andas o algo así, dice. O sea, la fiscal está diciéndole a una persona, mira, acá hay un caso donde amerita la persecución penal de este sujeto, y una persona que eventualmente podría tener influencia en los fiscales o jueces le dice, no, pero nosotros igual vamos a conseguir. Eso se llama frustración a la persecución penal. La fiscal está teniendo conocimiento de una noticia criminis. Lo mínimo que debería hacer, no, ella ordenar el arresto pero comunicar a la mesa de entrada, mira, me contaron esto, hay una noticia acá de que se está cometiendo un hecho punible. Después hablan de otros. Cuando yo escucho una conversación que también está vinculada a este caso, donde dicen, por ejemplo, mira, acá hay la imputación de fulano, y hablan de montos por imputación. Eso se llama persecución de inocentes. O sea, si yo le imputo a alguien que sé que no participó en un hecho punible, eso es persecución de inocentes, un delito sumamente grave. ¿Qué son las fuentes independientes? El testimonio de Nadine Portillo, la nota que justamente habla Álvaro, una nota de Teresa Rojas que es anterior a los audios. Yo te cuento que en nuestro caso Electrofácil nosotros presentamos varias notas a la Fiscalía General en junio y en julio de este año, mucho antes de los audios, denunciando conductas concretas en este caso. Y hemos presentado... ¿Quién es el abogado en ese caso, la contraparte?
Carmelo Caballero y José Almada. Y José Almada. Sí. O sea, los abogados de los imputados. Los abogados de los imputados, Sí. Luis Aguirre Blanco, y extraña sobremanera, ¿verdad? La imputación del cliente del señor Arias, de Álvaro, y se le imputa, creo que justamente por el tema electrofácil, Sí. pero no está imputado en la teoría de la fiscalía el que provee el dinero, porque Claro. hablan de soborno de Fernández ¿Quién Lindman sobornó? y quién le sobornó, ¿Y quién le y el sobornó? que le sobornó, teóricamente, por lo que dice el audio, es Zayer Blanco. Sin embargo, Zayer Blanco no está imputado por soborno ni cohecho. Y acá quiero hacer una precisión desde mi perspectiva, perdón, Adelante, Álvaro, no, desde el por punto de favor. vista penal, es decir, la calificación. El tráfico de influencia también se aplica cuando la influencia es simulada. No solamente cuando Claro, el Código Penal, totalmente. en este caso en realidad una ley especial, no es el Código Penal, porque el tráfico de influencia es una ley Una especial. especie de tentativa, dirían. Y sí, es decir, yo puedo conseguir con Carlos Sí. algo, mentira, yo estoy zanateando, Sí, está como se zanateando a sí dice, mismo. pero sí yo puedo hacer creer que yo tengo cierta influencia sobre Claro, vos. así Bueno, mismo. eso es tráfico de influencia puramente. Ahora, si la intervención de Fernández Lindman estaba relacionado además a un proceso dentro del jurado, eso es cohecho, porque eso está dentro de sus funciones. De sus funciones, Y sí. si además tenía que hablar con un operador de justicia para que éste haga algo en un proceso penal, eso sí es tráfico de influencia y también soborno, porque él, si le está ofreciendo dinero Sí, claro. a través de... él Puede estar sería- recibiendo y puede Sí, estar dando. Él sería tráfico de influencia, sería Sí. cómplice, no autor en el soborno, porque el que soborna propiamente va a ser el interesado. Es decir, en la hipótesis de ese audio es Luis Es decir, Aguirre que hay Blanco mucha el que está sobornando, y el cómplice sería Fernández Lindman, que Es aparentemente cierto. sería el que reparte Claro. Carlos, la lo que torta. dice Ricardo es así, yo no voy a discutir. Lo que yo nomás digo es que el Ministerio Público tiene que construir todo esto, Sí. no con una Y imaginación. hay mucha más gente que, Yo que está involucrada. pienso que le dio X monto a fulano de tal, pero yo tengo que demostrar Claro. eso. No basta con que yo considere. Nosotros hemos hecho una denuncia penal, Carlos, el 29 de diciembre, justamente pidiendo unas diligencias concretas para poder construir un caso sin necesidad de la utilización de los audios, Sí. porque nosotros creemos que en el caso concreto de Electrofácil se puede construir un caso prescindiendo los De los audios. audios. Y acá me voy a permitir hacer una crítica a una institución a la que aprecio, y hoy casualmente se cumplen 8 años de que renuncié a la Fiscalía. Ah, sí. Sí, que las investigaciones de Fernández Lindman, no la de Victoria, las que tiene Martín y Corolán y Francisco Torres, Torres. están dentro de una misma investigación. Yo creo que es un error conceptual de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque cada caso, es decir, el caso de Carmelo Caballero hablando de Electrofácil con Fernández Lindman es un tema totalmente distinto a un tal Waldemar Zárate que Sí, está sí. hablando con este, y, o sea, son cuestiones que realmente no tienen nada que ver y tendrían que ser carpetas de investigación diferentes. Pueden ser los mismos fiscales. Yo particularmente, si fuese la cabeza del Ministerio Público, tendría en mente otros fiscales con más experiencia en investigación de este tipo de casos, no precisamente estos, pero tendría que estar o en manos de los mismos fiscales, pero en carpetas distintas, porque ¿qué tiene que ver el testimonio de Casey Jiménez sobre lo que le dijo Oviedo Mato con Fernández Lindman y el tema de Electrofácil con Carmelo? Y, o sea, no tienen absolutamente Sí, nada que ver, son no pueden casos estar dentro de la diferentes. misma Ahora, investigación. Pero una cosa, a los dos también. Pero antes usted, ¿quién grabó? Bueno, nosotros tenemos, o sea, a mí mi cliente me dio la información. Me confesó, me contó que le pusieron un micrófono en el teléfono, que le bajaron un dispositivo. Un teléfono que le regalaron, ¿es cierto? Eso del regalo y todo, ¿es cierto? Una aplicación que bajaron. Sí. Y me comentó cómo, de qué manera, etcétera, los detalles. Pero nosotros, los abogados, tenemos el secreto profesional, debemos guardar el secreto profesional. Y mi cliente me pidió, por favor, que hasta ahí yo brinde esa Pero información. ¿sabes toda la información? Sí, sé toda la información. Y te adelanto, Carlos, que él, cuando preste declaración indagatoria ante el Ministerio Público, va a dar esa información a los fiscales que están llevando la causa, y al salir va a hablar con toda la Ahora, pero prensa. le regalaron un teléfono intervenido.
¿O agarraron su teléfono e intervinieron? Le entregaron un teléfono que tenía todo esto que te estoy diciendo. Le regalaron. Le entregaron, ¿Es cierto lo del regalo? Le entregaron. ¿Es cierto lo del regalo? Le entregaron. En algún lado escuché que dijiste que no era ni senador, ni diputado, Sí. ¿en serio? Ante la insistencia de la prensa, yo le manifesté de que la persona que hizo todo esto no es ni senador, ni diputado, y que yo sepa no es político, ¿verdad? Pero ustedes saben quién es. Sí, sabemos. ¿Sabes quién es? Sabemos. Incluso hay una denuncia de por medio, etcétera. Pero yo te voy a decir algo. ¿Denuncia? ¿Qué tipo de denuncia? Y una denuncia como consecuencia de esto. ¿Ustedes ya presentaron? Yo no. Presentó mi defendido. Y ¿Cuándo presentó? mucho antes. No en la víspera. Hace más de un mes. ¿Hace más de un mes presentó? Sí. ¿En dónde? Hasta ahí llegamos, Carlos. Hasta ahí llegamos. Yo no puedo más dar información. Pero lo que te quiero... No, si presentó una denuncia tiene Carlos, que estar ya. Y sí, Bueno, tiene que estar. Tiene que estar. Carlos, yo te quiero decir algo. Yo no estoy diciendo que un político fue el que hizo esto. Pero llamativamente, con intensidad a full, salieron todos los audios en la semana de las elecciones partidarias de los partidos políticos en las internas, sobre todo el Partido Colorado, ¿verdad? ¿Es un colorado? O dos. ¿O dos colorados son? Claro. Pero contá. No puedo, Carlos. ¿Qué pasaría si yo doy Bueno, está bien, violento no el No, está bien, va a cometer un hecho punible y posiblemente le va a tener que defender a... No, está bien, Así mismo. está bien, no violente. Pero ya sabemos, son dos colorados, no son políticos. Así es. Bueno, es lo que le entregaron. Y dentro de poco vamos a ver. Dentro de poco Y vamos ya a ver. hay una denuncia contra ellos. Hay una denuncia. Mañana mismo, ahora mismo viendo al archivo ya para ir a mirar la denuncia. ¿Y contra quién se hizo la denuncia? ¿Verdad? Sí, la Interesante. mesa central de la Fiscalía tendría que tener el dato de esa denuncia. Y por último, ¿ustedes creen que todo esto, si existía, solamente se podía hacer en el jurado de enjuiciamiento entre Fernández Littman y González Daer? ¿Ustedes creen que eso es posible? Es decir, todo eso, ese tráfico de influencia, ese movimiento, apretar aquel, allá, estos casos así, solamente pueden hacer dos personas. Y que los que estaban en el jurado de enjuiciamiento no sabían nada. Los demás miembros. Los demás miembros, claro. Pues les digo por qué, y porque esto me resulta muy llamativo. Dos ministros de la Corte Suprema de Justicia forman parte del jurado de enjuiciamiento. 3 fiscales y un juez fueron suspendidos o sacados del cargo. Pero seguían ejerciendo, ¿por qué? Porque no comunicaron a la Corte. Porque la Corte nunca comunicó a los afectados de la decisión tomada por el jurado de enjuiciamiento. El jurado a la Corte. El jurado a la Corte, ¿verdad? Y por lo tanto la Corte a los... Y por lo tanto la Corte a los afectados. Pero están 2 miembros de la Corte Suprema en el jurado de enjuiciamiento. ¿Cómo es posible que después de un año, porque hay jueces y fiscales que estuvieron más de un año en sus funciones? Si esto no es complicidad, yo estoy loco. Bueno, la primera... Aunque ustedes como abogados siempre van a encontrar una vuelta para... No, yo estuve pensando ya en eso. Realmente, de un punto de vista, no podemos conocer los datos concretos, pero conjeturando, es muy poco probable que en un órgano colegiado donde no manejan 10.000 casos, como acá Álvaro tiene experiencia de haber sido actuario de un juzgado penal en lo criminal en su época, de tener 3.000 expedientes, no se va a estar recordando de todos los casos. Pero igual medio que nos recordamos siempre los casos, ¿verdad? Y yo cuando fui funcionario de la Fiscalía también me recordaba todos mis casos. Es muy poco probable que 8 miembros del jurado, que me imagino que... Está bien, yo puedo entender que el miembro en sí no esté... pero me imagino que tiene alguien de su confianza que le revisa... Pero, doctor, su relator. Que le revisan y le dicen... Doctor, cuando sale el caso de una fiscal de Pedro Juan, de la Mambay, ¿verdad? Se le suspende. El jurado decide suspenderle. Pasó un año, y hay muchos casos donde ella está hablando con la prensa, sale en los periódicos. ¿Será que los miembros del jurado de enjuiciamiento no leen los diarios, no escuchan la radio, viven en otro país? Y no se van a recordar, pero esa te fue suspendida. Sí, no tiene pues sentido, ¿verdad? Realmente es muy poco probable que los otros miembros no hayan tenido conocimiento de esas actuaciones irregulares, por ejemplo, de no comunicar. Y acá viene una discusión que se planteó en estos días de la desaparición del jurado o de cambiar el jurado.
Ahí hay representantes de la universidad en la que yo estudié y en la universidad en la que estudió el doctor Arias. Yo estudié el doctor Arias en la Universidad Nacional, yo en la Universidad Católica. Yo no creo que las personas nomás cambien y que porque salgan todos los políticos esto va a funcionar de maravilla. Sí. Porque si fuera por ello, ahí hay representantes de nosotros, de los abogados particulares, que deberían estar justamente velando para que no ocurran este tipo de cosas. En resumen, coinciden conmigo entonces que es difícil que esto se haga solamente entre dos personas. Bueno, está bien. Definitivamente. Gracias, doctor, por el dato que nos diste. Mañana vamos a estar ahí a primera hora en el Poder Judicial viendo cuál es la denuncia que presentó Fernández Lipman. Estoy seguro que me vas a llamar. No te quepa la menor duda. Gracias, doctor, por venir. No, por favor. Gracias, doctor, por venir. Sé que viajaste y viniste y ya estás otra vez con nosotros. Bueno, un saludo, ya que vine para el programa, un saludo a mi ciudad natal, a todos mis compueblanos caguaseños que hoy estuve disfrutando de la compañía de mis amigos. Bueno, perfecto. Álvaro Arias y Ricardo Preda. Interesante el tema, esto da para mucho más y le prometemos que vamos a seguir hablando sobre este tema. Probablemente ya le contratemos al doctor Arias para que esté con nosotros haciendo por lo menos un bloque todos los miércoles. A la vuelta de la pausa vamos a conocer al líder Amarilla y cuáles son sus proyectos para la gobernación de Central desde el PLRA. A la vuelta de la pausa. Ya estamos con líder Amarilla, candidata a gobernador del PLRA para pujar por la gobernación del Departamento Central en abril próximo. Buenas noches, gracias por venir, don líder. Buenas noches, Carlos, un saludo para vos, para toda la audiencia de Unicanal. Bueno, ¿y qué pensás hacer con Central? Bien, nosotros tenemos un diagnóstico claro de lo que es el Departamento Central. Hemos recorrido cada barrio, cada ciudad del departamento. Ustedes saben que yo fui intendente municipal de la ciudad de Villa Elisa, pero además de eso tuve la oportunidad de ser presidente de todos los intendentes liberales. Entonces en esa época ya recorría los distritos de Central, conocer cada zona. Hoy encontramos que en Central la mayor problemática es el tema de empleo, ¿verdad? Uno de los problemas principales en Central es el tema de la gente que busca trabajo y viene en Central, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente del resto de la República se instalan en el Departamento Central, la gente de Asunción, que ya no pueden comprar los terrenos, los lotes, porque son caros, muchas veces se van y viven en Central, entonces se convierte en una gran zona de donde se reciben a todo tipo de gente, de toda la República, aparte vienen en Central, ¿verdad? Y eso genera, digamos, la imposibilidad de satisfacer manos de obra o, en todo caso, también generar negocios que puedan realmente satisfacer la necesidad de la gente que vive en Central. 2.600.000 habitantes más o menos viven en Central. Sí. Y eso es realmente, genera realmente... 30-40% de la población del Paraguay, ¿no? Exactamente, 35% más o menos de la población paraguaya. Y te repito, empleo es el problema en el departamento. El problema principal, hay otros temas que también podemos ir desarrollando, ¿verdad? También diagnosticamos que el problema de educación es uno de los problemas. Entiéndase educación, tanto los jóvenes que dejan sus estudios universitarios, que en un 50-60% dejan por el tema de no tener posibilidad de sostener no trabajan y no pueden pagar sus estudios universitarios. Y también entiéndase educación como formación o capacitación para el trabajo, o sea, mandos medios, ¿verdad? O sea, no se le capacita a los jóvenes, a los chicos para que puedan tener algún tipo de oficio, de inserción laboral rápida. Entonces estamos hablando de educación así a nivel amplio, general, ¿verdad? Ahora, pero eso compete al Ministerio de Educación. ¿De qué manera ustedes van a trabajar con el Ministerio de Educación para el tema de educación y con el tema de empleo, con el gobierno central? ¿De qué manera podrían conjugar así? Y el tema de generar mano de obra, o sea, trabajo en el Departamento Central tiene dos aristas importantes. Uno es el tema de empleo, ¿verdad? La gente que son empleados, que buscan trabajo en alguna empresa, industria, donde definitivamente el gobernador central tiene que ser una especie de gestor, ir a tramitar. ¿Cuánta industria tiene Central? Venir a instalarse en el Departamento Central, que vengan a instalarse, y más o menos el 65% de la industria del país. O sea, hay una gran cantidad de empresas e industrias que se están instalando rápidamente, pero no tiene el impacto laboral que necesitamos. En Villeta, por ejemplo, estuve hablando con el intendente municipal y le pregunté yo al intendente Teodosio Gómez, le dije yo, pero seguramente toda la gente trabaja acá en Villeta, le dije yo, no, hay empresas que se instalan, pero que no generan mano de obra suficiente. O sea, son empresas que manejan un capital enorme,
de dinero y contratan 15, 20 personas. O sea, son básicamente entonces, el que promueve, digamos, el que busca, el gobernador tiene que ir a buscar empresas que realmente tengan un impacto laboral en la población. Empresas, por ejemplo, de la maquiladora, qué sé yo, empresas de confecciones, empresas que realmente produzcan mano de obra para la gente. Y también el otro aspecto, ¿verdad? La gente del emprendedurismo, pequeños negocios, comercios que tenemos que ver la forma de incentivar. Acá, por ejemplo, los horticultores, un ejemplo, los horticultores, que 13 municipios de Central se dedican al tema de la horticultura, ¿verdad? Plantan su lechuga, su tomate. Bueno, y de eso bien, realmente lo que buscan es mercado, ¿verdad? O sea, ven la forma de que puedan, digamos, aumentar su producción con asistencia técnica. Por ejemplo, el tomate no plantan para todo el tiempo. ¿Qué falta para ellos? Si vos me preguntás, falta un sistema de invernadero. Te estoy dando rápidamente, sí, para que tengan tomate en todo el año. Correcto, entonces, pero como tenés que tener una buena relación con el ministro, con el Ministerio de Industria y Comercio para eso. Sí. Ahora, si es de otro signo el ministro y el gobierno, vos sos gobernador de Central, pero supongamos que Marito sale de presidente, vos sos gobernador de Central, ¿cómo vas a compaginar? ¿Cómo vas a salvar las diferencias y hacer que el gobierno central también, y a los dos les conviene, finalmente a los dos les conviene, pero ¿cómo vas a hacer? Y constitucionalmente el gobernador es el representante del Ejecutivo. Sí. Teóricamente el Poder Ejecutivo tendría que basar sus políticas públicas a través de los gobernadores de toda la República. Eso es básicamente lo que dice la Constitución Nacional. Lastimosamente, en nuestro país, algunas veces por mezquindades políticas o por pequeñeces, digamos, hay esa diferencia de criterios y no se puede coordinar bien las acciones. Yo por suerte tengo esa capacidad, digamos, esa voluntad y esa posibilidad y capacidad, digamos, de saber consensuar. Me está pasando eso en la campaña política, donde estoy consensuando, ya para las internas consensué con los 13 intendentes liberales que tenemos en Central, de 19. Ahora estamos haciendo un gran acuerdo con los demás sectores, digamos, democráticos que van a participar en las elecciones. Esperanza Martínez, otras listas de candidatos a diputados. O sea, queremos dar una gran fuerza de Central que nos permita, digamos, trabajar con todos los actores políticos de la oposición ya luego. Y por supuesto, eso también trasladarle al presidente de la República que sea electo, ¿verdad? Trasladarle al presidente de la República las necesidades de Central, y estoy seguro que hoy en día, cualquiera sea el presidente electo, nosotros estamos confiados de que va a ser Efraín Alegre, digamos, pueda, digamos, trabajar bien con los gobernadores, en este caso con nosotros, y a través de nosotros también con los intendentes municipales, que es la fórmula para salir adelante, Carlos, porque la descentralización es un problema real en nuestro país, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, en el tema educación, el vaso de leche es un problema hoy. Le deben casi 19.000 millones de guaraníes a las industrias proveedoras de leche en el departamento central. Supuestamente Hacienda dice que entregó lo que corresponde, Fonacide, royalties y otros rubros más a la gobernación de Central, y no se explica cómo no se le paga a los proveedores de leche. Es muy cruel que, por ejemplo, se malgaste el dinero que corresponde al vaso de leche, ¿verdad? El gobernador saliente liberal tuvo problemas desde el 2014, está teniendo problemas en este momento. Se va al Senado y sin aclarar el tema, te va a dejar una pesada mochila. ¿Qué información maneja hoy de esa situación? Hace cuestión de minutos, o sea, hoy en el recurso del día, el gobernador interino, que es de Extracción Colorada, está diciendo en una conferencia de prensa que él va a conseguirlo, ahora sí Hacienda le va a dar la plata para poder pagar el vaso de leche. Con esos términos. Ahora sí Hacienda le va a dar el dinero para pagar. Consultando nosotros con Lanzoni y con los asesores financieros de él, claramente demuestra que Hacienda no le transfirió todo el dinero. Hacienda lo que hace es transferir, por ejemplo, 3.000 millones, un paquete grande, 3.000 millones. De 5.000 que tenía en su plan de caja para transferir, en su plan financiero, transfiere 3.000. Quedó un saldito de 2.000. El próximo mes tenían que transferir 4.000, transfiere 3.500 o 2.000, sobra otro 500. Va acumulando de esa manera, finalmente cuando llega el año,
se encuentran con una ejecución Pero eso presupuestaria. es con todos los entes. Con una ejecución Porque el plan presupuestaria. financiero, lo que pasa es que el plan financiero te liquida, con el plan financiero Hacienda te liquida. Lo que te quiero decir es que cuando llega a fin de año, se encuentra que transfirió el 60% nomás. Perfecto. Entonces, lógicamente, hay una plata que no le llegó toda a la gobernación y, por supuesto, no Ahora, puede pagar pero todo. el tema es que el presupuesto se infla en el Parlamento. No es el presupuesto que presenta el Ejecutivo, es un presupuesto que se infla. Y siempre Hacienda te va a decir que no tiene los recursos suficientes y se maneja con el plan financiero. Entonces, si tiene 3.000 millones para el Departamento Central y el Central necesita 4, obviamente le va a dar los 3.000 millones, ¿verdad? Porque con otras instituciones hace lo mismo. Todos se quejan de Hacienda, porque se maneja con el plan financiero. Y ahora van a quejarse más, porque según Hacienda no van a tener los recursos suficientes para cumplir. Entonces vas a seguir teniendo problemas. Pero el tema nomás es lo siguiente. Nosotros hablamos con el gobernador de Central Saliente y le preguntamos cómo es posible que le haya pagado a la empresa de Gómez Berlangeri por la provisión de pan para el desayuno o la merienda escolar, el pan lacteado, entre 6.000 a 8.000 millones de guaraníes. Le pagó todito. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no hace lo mismo que hace Hacienda? Le paga un tanto, le paga otro tanto y así va cumpliendo con todos los clientes. Por eso le preguntaba, ¿cuáles son los datos que ustedes manejan? ¿Usted maneja este dato de todo el pago que se le hizo por entero a la empresa de los Gómez Berlangeri? En primer lugar, me estoy enterando que Ramón Gómez Berlangeri y eso tienen panadería. Eso me estoy enterando acá. No sabía lo en primer lugar. No, yo tampoco sabía hasta que en segundo lugar, los informes que yo tengo ahora de los últimos días es que el Ministerio de Hacienda no le transfirió todos los recursos y por eso supuestamente no pudo pagar todo. Y hoy se ratifica eso con lo del gobernador interino del Partido Colorado, que dice que ahora sí, porque son del mismo signo político, ahora sí le van a dar la plata para poder transferir. Hasta ahí te Si puedo eso es responder. cierto, una canallada. Si eso es cierto, sería una canallada. Bueno, eso es lo que yo tengo la información, Carlos. Pero acá lo importante es resaltar, como nosotros estamos en campaña electoral y yo soy candidato a gobernador del Departamento Central, la gente de Central que me está viendo lo que tiene que saber es lo siguiente: el vaso de leche, la implementación de vaso de leche en la República del Paraguay Tiene que ser una prioridad. Inició con un gobernador liberal acá, con Luis Alberto Wagner, hace 20 años atrás. Empezó en una escuela muy humilde donde los chicos no tenían cómo... Bueno, pero, eso no, don líder, eso ya no importa. ¿Qué vas a hacer cuando vos, si sos gobernador, qué vas a hacer con el vaso de leche? ¿Va a ser prioridad el pago de las a las empresas del vaso de leche? Ya no va a ocurrir lo que está pasando. Podemos revisar inclusive si la leche tiene que ser, digamos, en forma... ¿Por qué no la leche en polvo? En polvo, podemos revisar, porque en otros países como Chile, por ejemplo, se usa leche en polvo porque son más fáciles de almacenar, más fácil de preparar, de distribuir, inclusive tienen un mayor complemento nutricional, según explican, ¿verdad? Pero eso no puedo entrar en esos detalles en este momento. Lo que yo te estoy diciendo nomás es revisar si realmente no es más barato, no conviene más, o conviene que se siga trabajando con las empresas estas empresas que producen leche, ¿verdad? Eso es cuestión de revisar. Pero sí seguir como política pública, ya iniciado por un gobernador liberal en aquella época, seguir con la implementación de lo que es el complemento nutricional. Vaso de leche, inclusive almuerzo. Porque hay un tema también que hay que entender. Los chicos de Central son 2.000 jóvenes más o menos que comen sólidos estoy hablando, almuerzan y 181.000 niños vaso de leche. 181.000 niños vaso de leche, 2.000 nomás lo que comen, ¿verdad? A la tarde ya los chicos no quieren tanto consumir leche. Entonces a lo mejor es preferible cambiar más en comida o en merienda. O sea, ver un poco realmente eso con los nutricionistas, qué es realmente lo que quieren. Porque los de la tarde, cuando hace calor, por ejemplo, ya no quieren consumir vaso de leche. Un ejemplo estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, esos temas también hay que revisar, Carlos, hasta dónde vamos a llegar con este tema. Pero lo que sí, como política pública, que los chicos tienen que comer algo porque tienen hambre, eso tenemos que ver la forma de satisfacer. ¿Cómo? Vamos a revisar. Pero esa tiene que ser la línea política, porque hay chicos de los asentamientos o de lugares, de la mayoría de las comunidades de Central, que son muy humildes y bueno, y se van y comen en la escuela, ¿verdad? No, muchos chicos desayunan o meriendan o almuerzan con lo que reciben en el colegio. Así es. O si no, no lo hacen. O si no lo hacen en la escuela pública. No, le dejan, los padres ya se van y comen ahí, ¿verdad? Es que no tienen tampoco. O no tienen luego, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? De repente tienen que algunos sí, otros no, ¿verdad? Por eso que es importante que sea una política pública y que usted se comprometa ante la gente que le está viendo en el Departamento Central que en eso no va a fallar.
Definitivamente, categóricamente, nosotros vamos a seguir la línea política implementada, Remiro, desde hace mucho tiempo, que es el complemento nutricional, que los chicos tengan la posibilidad de comer o merendar en los colegios y puedan estudiar satisfechos, con el estómago vacío no pueden aprender, eso es el fondo de la cuestión. Sí. Y es más, tenemos que llegar por lo menos a llegar al 100% de los chicos que están en edad escolar. A eso tenemos que apuntar, Carlos. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer central. Eso es una de las líneas. Después tenemos, por ejemplo, lo que es capacitación para el trabajo. Es un tema que yo conozco mucho. Yo fui director de asesoría jurídica del Ministerio del Trabajo cuando era viceministerio del Trabajo. Se trajo lo que es la Oficina de Empleo en el Paraguay con nuestro proyecto en aquella época de la OIT. ¿Qué es la Oficina de Empleo? Una oficina de empleo es donde se instalan en cada ciudad y ven la necesidad del sector privado, qué es lo que quieren, y el Estado les capacita a esos chicos y automáticamente los empresarios tienen mano de obra calificada. Claro, y depende de cuáles son las industrias que se establecen. Usted le prepara de acuerdo a la necesidad del mercado. Claro. Bueno, eso es no es nada más que eso, y se puede hacer perfectamente en cada ciudad. Por supuesto que no vamos a llegar a un 100% de los desempleados, pero podemos marcar como línea de trabajo eso. Las empresas que realmente necesiten, por ejemplo en Villeta, ¿verdad? Están los soldadores industriales, los barcos y eso. Yo cuando era intendente municipal de Villa Lisa me pidieron 10 soldadores. Le consulté a los chicos, nadie quería ir a trabajar. O sea, los jóvenes que no quieren ir y los señores más adultos que tienen sus tallercitos, que son herreros, ya no quieren porque tienen su comodidad. Sí. Entonces le decíamos a estos chicos que se capaciten, cerca de $1,000 era el sueldo mensual, 4 o 5 millones de guaraníes. Y le decíamos a los jóvenes que se capaciten y de repente no es que se prendían tanto, ¿verdad? O sea, por eso te digo, tiene que haber una línea del gobierno departamental, siempre en coordinación con el gobierno nacional, porque los institutos de capacitación dependen del Estado paraguayo, SNPP, SINAFOCAL, que tienen alto presupuesto para capacitación de mando medio. Si nosotros lográramos esto unificar, realmente vamos a hacer funcionar. Y el Ministerio de Educación y Culto también tiene un alto presupuesto para capacitación de mando medio. Si nosotros lográramos unificar esto, podemos plantear eso desde la gobernación. No sé si se va a hacer, claro. Podemos plantear desde la gobernación que se vaya capacitándole a los jóvenes la capacitación para el trabajo. Teniendo en cuenta que usted va a priorizar también la instalación de industria en el Departamento Central, va a tener que trabajar con la CEAN, va a tener que trabajar con Medio Ambiente, con los fiscales, con los intendentes, porque si hay algo que se poluye en Central es el medio ambiente. ¿Qué va a hacer, qué piensa hacer como gobernador para que exista un mejor control y no haya tanta polución en arroyos, ríos que cruzan el Departamento Central? O sea que ese es un tema interesante, Carlos, porque yo, cuando hablamos de tramitar, de gestionar, de gerenciar, de ir a vender, digamos, lo que es el Departamento Central y traer inversionistas, traer gente que quiera instalarse en Central, y a cambio nosotros les ofrecemos facilitarle los trámites, nos vamos junto a los intendentes, le decimos, vamos a ayudarle a este amigo que se instale. O sea, gerenciar eso. Con respecto a las leyes ambientales, son claras las leyes ambientales. Nosotros entendemos... Pero no se cumplen. No se cumplen. Entonces, eso es el problema. El tema del lago de Pacaraí, yo estoy hablando con Leo Rubín la vez pasada, que es un ambientalista, maneja bien el tema. Le dije, yo, ¿cuál es tu opinión con respecto al lago de Pacaraí? Y me dice, la naturaleza es generosa, me dice. La naturaleza ofrece prácticamente un sistema ¿cómo se llama? Esas plantas que agarran y filtran automáticamente toda la suciedad que tiene el lago. Tiene un sistema de filtrado impresionante que va limpiando el lago. Sí, se autodepura. Se autodepura con las lluvias y todo. Con la lluvia. ¿Y qué pasa? Me dice. Lo que pasa es que en los arroyos que van al lago se siguen tirando, las industrias siguen tirando sus desechos. Exacto, y por eso le digo lo de Entonces lo que tenemos que hacer es hacer cumplir la ley, nomás me dice. Vamos a denunciar, vamos a presionar, vamos a denunciar a la fiscalía, que la fiscalía actúe, que se denuncie, que se haga cumplir la ley. Eso es lo malo que hay que hacer. Que definitivamente se cierren las fábricas que están tirando ahí o que las sanciones sean fuertes. En eso tenemos que apuntar. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros probablemente van a decir la gente que vamos a querer politizar el tema. No es politizar, exigir que se cumpla la ley nomás. Sí, es cierto, pero también tiene que gestionar. Tiene que gestionar con los intendentes para que ellos hagan cumplir las leyes ambientales. Tiene que gestionar con la CEAM para que también, y con la Fiscalía del Medio Ambiente para que castigue a aquellos. Ese es el papel de un gobernador, ¿verdad? Y tiene que gestionar ante las municipalidades y ante la ESAP también los desagües pluviales y cloacales, ¿sí? ¿Verdad? Y al respecto, ¿qué va a hacer? El desagüe fluvial y cloacal. Fernando Lamora, por ejemplo, o San Lorenzo nos pueden tener, y Lambaré, ciudades, nos pueden tener edificios en altura. ¿Por qué? Y porque no tiene desagüe cloacal.
no se pueden hacer. Imagínese usted, en un país con necesidades de vivienda, de edificios, y no se puede hacer, y siglo XXI. Te voy a contar una experiencia sobre el punto. Cuando yo era intendente municipal, viene una empresa japonesa. Me dice que quiere financiar todo lo que es desagüe fluvial y cloacal en Villa Lisa. Todo. A cambio de una tasa que ellos van a cobrar, porque ellos tienen... Claro, como la tiene que tener retorno. Retorno, Claro. como la recolección de basura o como... Así es. Ellos financian todito y cobran, ¿verdad? Por cierto tiempo de años. 20 años, creo que 20 años. Espectacular su proyecto. Se van en la ESAP para solicitar la autorización, porque ellos son los entes, ESAP o ERSAM. Sí. Ellos son los entes reguladores. Los dos le traban la inversión. Ellos iban a traer la plata, ellos iban a invertir. Nosotros la aprobamos en la Junta Municipal, porque es lo que hasta ahí nosotros podemos llegar. La autorizamos, la aprobamos todo. Se fueron allá y se les trancó el proyecto. O sea, lo que yo te quiero decir es que no hay luego una voluntad política a veces del Ejecutivo de arriba para hacer este tipo de infraestructura en el Departamento Central. Por eso nosotros creemos que podemos tramitar esto con el próximo presidente de la República y bajar este tipo de acciones concretas en el Departamento Central. El Departamento Central tiene 28 millones de dólares, cerca de 150 mil millones el presupuesto. Con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apoyarle a los pequeños productores, vamos a llevarle lo que es media sombra, sistema de regadío, vamos a llevarle abono, semillas, esa asistencia que siempre se hace, e ir mejorando esa asistencia. 16 colegios técnicos tiene la gobernación, vamos a seguir manteniendo eso, se les paga todo lo que es la infraestructura, inclusive profesores, cerca de 2.000 chicos que estudian ahí, salen con algún tipo de oficio, vamos a seguir haciendo eso. 75 puestos de salud, 75 puestos, ¿qué hacen los puestos de salud? Descomprimen un poco lo que es el sistema de salud pública de los hospitales, que es una vergüenza, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí reciben algún medicamento, no te digo que se le va a operar el corazón en esos lugares, pero por lo menos algún tipo de medicamento para sus chicos que no pueden luego salir en la ciudad para ser tratados, se les tratan esos puestos de salud. ¿Por qué no puede gestionar con el Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, un hospital de referencia de importante en el departamento, otro en el departamento Porque central? El sistema de salud pública hacia es el sur, por vergonzoso. ejemplo. El sistema de salud pública es vergonzoso. El sistema de salud pública en Villa Lisa, que era un hospital construido por la COICA, un gobierno, una cooperación internacional, la COICA construyó, ese era un hospital solamente distrital, Villa Lisa. Pero como funcionaba bien, se fueron la gente de Ñemby, se fueron la gente de San Antonio, se abarrotó nuevamente y hoy en día es un hospital que prácticamente también ya no puede satisfacer las necesidades de la gente. Entonces ya empieza a tener problemas otra vez. Entonces salud pública es un problema del Estado y todos sabemos que es un problema de años, ¿verdad? Entonces te estoy diciendo lo que la gobernación puede hacer con el poco presupuesto que tiene, qué es lo que hace, cómo le puede, digamos, paliar lo que es el tema de salud pública. Y así también en infraestructura. La gente espera su empedrado, su calle, su plaza, su equipamiento de plaza. Esperan también una parte del presupuesto de la gobernación. Pero lo más importante, todo esto vamos a seguir haciendo nosotros. FONACIE también, royalties. Manejamos perfectamente qué es lo que hay que hacer, la parte administrativa de la gobernación con la gente. Comisiones vecinales, comisiones de plaza, o sea, trabajar con la ciudadanía. Pero además de eso, repito, ese ser el gerenciador, usar ese cargo político de gobernador, ir a tramitar a empresas privadas, ir a gestionar con organismos internacionales los beneficios para el departamento. Ahí lo que hay que hacer, programas de desarrollo. Por ejemplo, Costanera Sur. Nosotros Costanera Sur necesitamos en el departamento central. Primero va a descongestionar el tráfico, todo el tráfico. Segundo, va a haber un movimiento económico que va de Lambaré hasta Villeta. Eso nosotros lo vamos a hacer con nuestra plata definitivamente. Lo que podemos hacer es el proyecto, ir a presentarle a obras públicas y que pero una cosa, gobernador, sí, gobernador. Gracias, Carlos, gracias, Don Carlos. líder, candidato a gobernador. Usted tiene que ser un gestor. Sí. Usted tiene que ser un gran gestor. Tiene que tratar de llevarse bien con todos los intendentes del partido que fueren en el departamento central. Así mismo. Tiene que ser un buen gestor ante el gobierno central, ¿verdad? Para llevar adelante todos los proyectos. Finalmente, ese es el trabajo. Si usted se queda en su oficina y deja que el tiempo transcurra, o viaja por el mundo con la plata de la gobernación para traer inversiones, pero en realidad se pasa más paseando que gestionando, entonces no va a resultar. El gobernador tiene que ser un gran gestor. Así mismo. Así mismo, estoy totalmente de acuerdo. Y a tus intendentes tenés que tenerle cortito, porque si no, tu gestión se va al fracaso. Es decir, dependen todos, de todos dependen. Y por eso hay que saber conjugar, porque es una cuestión política de por medio, de Colorado, liberales, independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que conjugar todos los intereses. Tenés que ser un gran gestor. Me encanta que toques este tema, Carlos, porque así mismo, uno tiene que tener la capacidad
conciliar, tampoco se les puede imponer a los intendentes conciliar todos los intereses. Porque tienen autonomía Pero municipal. tenés que conseguir gobernabilidad. Tenés que conseguir gobernabilidad, trabajar bien con los intendentes liberales, con los intendentes colorados, inclusive con los concejales, con los actores políticos de cada comunidad. Esa capacidad uno tiene que tener para eso experiencia administrativa, experiencia política, que es lo que nosotros tenemos. Por eso nosotros planteamos este sistema esta candidatura, que es un modelo que realmente sabe lo que tiene que hacer en el departamento central. Y ahí me preocupa el otro, que realmente va a haber esa inexperiencia, va a producir que sea muy difícil la gobernabilidad en el departamento central. Nosotros tenemos esa experiencia, Carlos. Hemos trabajado este es nuestro tema, siempre trabajamos en esta línea. Por eso creemos, repito, te va a decir, que la gobernación ¿sabes qué te va a decir tu tu contrincante? Te va a decir, ¿qué hicieron los políticos por el departamento central en todos estos años? Y te va a agarrar y te va a cantar un rosario de defectos y necesidades. Entonces, la cuestión es, sea político o no sea político, que sea un buen gestor. Por sobre todas las cosas, que sea un buen gestor. Así mismo. Gracias por venir Gracias. al péndulo, líder amarilla. Pasó volando el tiempo. ¿Te pareció corto ahora, verdad? Me pareció corto. Ya me parecía. Gracias, don líder, por venir. Gracias, Carlos, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar más sobre el medio ambiente ya en todo el país con Darío Mandelburer y Jorge Sosa. Ya volvemos. ¿Qué tal, don Darío Mandelburer? ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo está, don Carlos? Y un gusto estar acá en el diálogo y, bueno, a ver, hablando un poco sobre temas importantes como el tema ambiental. Sí, le metió en un brete el ministro de la CEANE, le envió a usted y sí, le metió. Ya estamos, como es... ya están adiestrados. Adiestrados y, bueno, asumimos los roles participativos y, con la acción correspondiente, lógicamente, bueno, está bien. El buen compromiso. Bueno, está bien. ¿Qué tal, doctor Jorge Sosa? ¿Cómo anda? Carlos, un gusto. Fiscal de adjunto de medio ambiente. Sí, un gusto, un placer estar para hablar un poco sobre el tema ambiental. Sí, y don Daniel Aguadé, ¿qué tal? Buenas noches, director de Medio Ambiente de la Fiscalía, ¿cómo está? Buenas noches, don Carlos. Un placer estar contigo y con la teleaudiencia. Bueno, ¿qué se puede decir lo que pasó el domingo? ¿Alguien va a ser imputado? ¿Se va a hacer algo? ¿Vamos a permitir que esto siga pasando? ¿Cómo viene la mano? Bueno, hay que interpretar varias situaciones. Una de las cosas que llama la atención y que yo quisiera aclarar un poco, en varios comentarios periodísticos hablaban de que por qué no se previó eso. Evidentemente, el valor escénico que tiene el país es bastante alto y muy importante, pero no se está valorando. Entonces, esa condición de cultura y de conocimientos no se está asentando y no se está transmitiendo bien. Ahora, la gente fue al lugar invitado por un proceso de redes sociales, donde también, bueno, la prensa indicó, bueno, cómo llegar y todo estableció. Pero nadie pensó de que el hecho masivo iba a tener una repercusión negativa sobre ese efecto. La gente hablaba que por qué no acudimos en el momento o por qué no previmos, ya que esto viene de un ciclo. Evidentemente es algo que afloró del momento. Ese lugar donde se está, digamos, desarrollando el evento, el año pasado se encontraban las plantas acuáticas, pero no en ese volumen. El volumen estaba disperso. Sí, el volumen era muy grande, diferente a otros años. Las ocasiones se dieron. El volumen de agua del río, la concentración en un embalsado y, lógicamente, el despertar del interés por una masa que interpretamos hasta las 2 de la tarde con conocimientos culturales y de apreciación. Después de las 2 de la tarde que se desbordó y cuando me informan a mí que hay casi 2.000 personas y había un comercio ahí de situaciones, entonces casi era incontrolable. ¿Y ustedes qué pudieron hacer desde la Fiscalía de Medio Ambiente sobre el tema? De la Fiscalía nosotros nos hemos constituido, la fiscal de turno, en este caso la doctora Lisa Martínez, con su personal se constituyó en el lugar. Y así también las primeras medidas que se tomaron conjuntamente con la Secretaría del Ambiente. Nos habíamos reunido ya el lunes a primera hora con el señor ministro del Ambiente a los efectos de tratar un poco esto y qué medidas se estarían tomando. Lo primero era salvaguardar el lugar, es decir, poner un sistema de protección oficial a la Policía Nacional, de modo que pueda evitar que la gente siga no ingresando, sino sobre todo poder extrayendo esas plantas y también comunicar al municipio también para que tome las medidas respecto a la actividad que están realizando
esos canoeros, ¿verdad? Porque están realizando una actividad que es lucrativa y que de hecho no está siendo reglamentada, de lo que justamente estamos exigiendo al municipio, de modo a que podamos preservar ese hábitat o ese ecosistema natural. Ahora, el tema es, reaccionamos tarde. ¿Por qué reaccionamos siempre tarde? Es que es imposible, como decía Darío, prever todas las situaciones que se puedan dar en tema no solamente ambiental, sino creo a nivel de la persecución de cualquier hecho. Pero la fiscala se fue el mismo día o se fue al otro día. Resulta que... El mismo. ¿Se fue el mismo día la fiscala? Sí, el día lunes donde nosotros nos constituimos todo el grupo. Es decir, claro, pero al día siguiente sucedió los hechos. Por eso le digo, es decir, ya sucedió los hechos, es tarde, reaccionaron tarde. Bueno, si me permite, el problema es que justamente ante este tipo de hechos es muy difícil poder, como dice Darío, prever la magnitud de gente que pudo haber hecho. O sea, hasta cierta hora todavía no se tenía una idea acabada de la cantidad de personas que están siguiendo, y eso a la tarde ya se desbordó. Ya por las redes sociales se comenzó a visualizar que eso ya era un descontrol, y es allí donde comenzamos a tener comunicación con la gente de la ASEAN, que la gente de la ASEAN envió justamente personal ese mismo domingo ya, y se vio sobrepasada, porque realmente era el personal que fue la ASEAN, era insuficiente para poder, obviamente, intentar detener a una masa de gente que realmente en ese momento estaba como invadiendo todo ese espacio. Como órgano, nosotros, el Ministerio Público, como órgano de persecución penal, ¿verdad? Tenemos todas las herramientas inclusive para después seguir con la investigación y buscar los responsables. Pero hoy ya hay responsables, ya hay imputados o no. Hoy en día ya tenemos nosotros identificados, se han oficiado a la Policía Nacional ha contestado que ha identificado específicamente a 2 personas que ya han sido llamadas a prestar declaración indagatoria. Inclusive hay personas que por razones de procedimiento, no quiero comentar el nombre, pero que han ofrecido inclusive por las redes sociales en venta estas plantas, ¿verdad? Y que también ya están que van a ser llamadas y van a ser oficiadas a la policía para que justamente proceda a su aprehensión, si así fuera. Bueno, espero que se actúe rápidamente porque la situación medioambiental en Paraguay es preocupante. Es preocupante y uno ve las cosas como van sucediendo y es como que hay una inacción de los organismos encargados del cuidado del medio ambiente, ya sea la ASEAN, la Fiscalía del Medio Ambiente o cualquier otra institución encargada del tema. Por ejemplo, en el tema de deforestación, por ejemplo, ¿cuántos casos tiene la Fiscalía? ¿A cuántas personas imputó? ¿Cuántos juicios llevaron adelante en los últimos 10 años? ¿Hay un dato al respecto? Nosotros tenemos, justamente estuvimos haciendo un relevamiento de causas en general. Y tenemos del año 2011 al año 2017, tenemos un total de 111 personas condenadas. ¿Desde cuándo? Desde el año 2011 al 2017. Al 2017. ¿Verdad? Entre esas tenemos... 111 condenados. Condenados. Sí, ¿por qué motivo? Por distintos hechos punibles. Tenemos por la violación a la ley CITEIC, en este caso el artículo 4, que tiene que ver con la deforestación, que tiene que ver con el tráfico, personas que están condenadas por el tráfico de productos forestales ilegales, que obviamente salen de una actividad ilegal, son producto de una actividad ilegal, gente que está cumpliendo pena de penitenciaría, y eso sería aproximadamente un 20% de esa cantidad de los 111, y luego tenemos por distintos 8 hechos punibles ambientales que tienen que ver con contaminación de cauces hídricos, por producción de desecamiento de humedales, por producción de ruidos molestos, contaminación de aire, o algunos otros hechos punibles. Es una actividad que es una tarea que para nosotros como Ministerio Público es bastante difícil, ¿verdad? Porque todavía no se puede a veces insertar en la idea inclusive de los juzgadores el por qué y la importancia de por qué proteger y sancionar a veces este tipo de hechos punibles. Mire, teniendo en cuenta los informes de los organismos internacionales que hablan de una terrible deforestación en Paraguay, pero terrible en los últimos años, 111 condenados, es muy poco, doctor. Teniendo en cuenta la deforestación, la cantidad de campo deforestado, de todo lo perdido, 111 no es nada. A ese respecto yo tengo una opinión diferente. Yo creo de que justamente en un país donde no existe una tradición de cuidado ambiental, donde la temática ambiental no está insertada ni en la misma población, ni en la misma ciudadanía,
no visualiza como la cuestión ambiental una cuestión a proteger. Tener 111 condenas en delitos ambientales y en relación, y de esto quiero traer a la colación, formo parte como Ministerio Público, formamos parte de una red de ministerios públicos ambientales de toda Latinoamérica, que va de México hasta Tierra de Fuego. Y en comparación a la actividad que se tiene en nuestros países, nuestra tasa es bastante alta porque lo más difícil es perseguir. Perfecto, el planeta está loco, justamente porque no se persiguen, ¿verdad? Y no debemos contentarnos porque en la región tenemos, supuestamente tenemos... No, el Chaco, ¿cómo está el Chaco? Y ahora ya la pregunta a la SEAM también, es decir, ustedes tienen que recibir todos los documentos para permitir la deforestación de los campos. Los procesos, evidentemente, cada propietario tiene derecho sobre sus fincas y tienen claridad en desarrollar sus actividades. De ahí es que se interpreta, por ejemplo, el uso del desarrollo como un proceso de deforestación. Se ha bajado bastante hasta desde los periodos del 2013-2014, que teníamos a 1.200, 2.000 hectáreas de deforestación, ahora estamos bajando a 350. Eso lo dice la evaluación que se tuvo a través de la FAO con el proyecto Red de Más. Ahora, todas estas fincas deben tener las licencias ambientales. Exacto. Esas licencias ambientales, lógicamente, están encadenadas con los procesos del sistema del Instituto Forestal Nacional, al cual se le atribuye los primeros pasos y la licencia ambiental dentro del sistema de la Secretaría del Ambiente. Ahora, como dice el doctor Sosa, las personas que incumplen eso son las infractoras y a las cuales nosotros estamos dando esa persecución y intervención. La intervención dentro de los sumarios administrativos, que son en este momento las tasas más altas, digamos, en sanciones que hemos cumplido el año 2017, justamente en procesos de no cumplimientos en evaluaciones de impacto. A ver, don Daniel. La situación se da, y hay que entender que el ordenamiento legal en la región oriental es distinto a la región occidental. Sí. En la región occidental están permitidas las transformaciones y en la región oriental están prohibidas las transformaciones. Significa, ¿qué significa transformaciones? Si yo tuviese una propiedad en el Chaco, presentando todas las documentaciones, obtendría eventualmente una licencia para transformar mi zona boscosa en una zona ganadera o una zona agrícola conforme a un plan. Y ese 25% debe estar mantenido. Se tiene que mantener eso siempre, independientemente de lo que sea paleocauce. Cualquier tipo de transformación igual se tiene que mantener el 25%. El 25%. Sí. Bueno, ¿se cumple? Eso es una cosa. En la región oriental está prohibido cualquier tipo de cambio de uso. Sin embargo, si hubiese alguna zona donde se empezó a regenerar, entran los criterios pero era zona boscosa, no era zona, y ahí se generan los conflictos que al final llevan a la persecución de hechos que entendemos que son punibles y son los casos que normalmente llegan a la fiscalía. El trabajo es bastante complicado en la región occidental porque la mayoría de las veces todas las propiedades tienen sus papeles, todas las licencias, permiso de Infona, todos sus papeles en regla. Entonces, ¿cómo se puede perseguir una deforestación si está autorizada en el Chaco? Ese es el problema para poder tener, para poder... A ver. ¿La deforestación está permitida en el Chaco? La transformación. La transformación. El cambio de uso. Cambio de uso. El cambio de uso, perfecto. No la deforestación. Y se tiene que respetar el 25%. El tema es que según las organizaciones internacionales medioambientales, la deforestación en Paraguay es terrible. Bueno, ahí es la interpretación, porque como te decía, un propietario que tiene 5.000 hectáreas tiene ciertas dimensiones donde puede utilizar esa dimensión y dejar el 25%. Sea en los territorios como él lo defina y lo clasifique. Ahora, lo que se observa en imagen es justamente la sumatoria de varias propiedades que se van extrayendo la cobertura. Y ahí se denota, pero son territorios ya permitidos bajo las licencias ambientales. Obviamente, el que no está cumpliendo bajo ese régimen de tener la documentación tanto del Instituto Forestal Nacional y de la SEAM es la que infringe y bueno, está en falta. Sí, permiso. A ver, si yo tuviese 10.000 hectáreas y una finca, hay que entender que una finca en el Chaco, 10.000 hectáreas es chica. Sí.
¿verdad? Estamos hablando de fincas de 50.000, 100.000 o 200.000 hectáreas. Las áreas a transformar son inmensas, ¿verdad? Pero es una decisión política del gobierno favorecer ese tipo de actividad y la Fiscalía se ve limitada a solamente atender cuestiones de se echó más de lo que se tenía que echar o se echó en más tiempo o en menos tiempo de lo que se tenía que o estaba autorizado. Se hace esos trabajos y llegamos a condenas inclusive en la zona del Chaco, pero es... ¿Cuántas condenas en el Chaco, por ejemplo? De esa cantidad... De las de 111, ¿cuántos son del Chaco? No serían muchas, serían menos de 2 o 3. Por ahí aproximadamente sería. Pero sería por incumplimiento de medidas de mitigación. Por incumplimiento de medidas de mitigación. Cuando, como estaba explicando el ingeniero Aguade, cuando si tienes todos sus papeles en regla, pero ellos incumplen en cuanto al plazo que debieran ejecutar esa deforestación o ese cambio de uso de suelo, por no llamarlo deforestación, ¿verdad? Y lo hacen en un menor tiempo o cuando el área que ellos tenían autorizada para poder transformar se ha excedido en cuanto a lo que ha sido autorizado, ¿verdad? Bueno, es complicado. El tema de deforestación es preocupante en Paraguay. Yo les pido, por favor, de sus instituciones que sean mucho más rigurosos, porque la gente tiene la percepción de que no son rigurosos. A la hora de dar todas las licencias ambientales y a la hora de castigar a aquellos que no cumplen con las normas. ¿Este decreto del Ejecutivo cambia algo o no en el tema de la deforestación? Uno puede deforestar mucho más de lo permitido y reforestar en otro lado. Creo que esa es la base del decreto, ¿no? Toma la visión de que en propiedades muy fragmentadas, donde ya se ha intervenido mucho, entonces dar esa facilidad a esa propiedad, pero esa propiedad deba comprar los servicios ambientales en otro lugar, es decir, la cobertura de bosque para mantener las masas. Esta iniciativa está más focalizada en la zona del Chaco Central, donde la fragmentación por un desarrollo ya acudió a que se tenga que ordenar mejor el proceso. Entonces, mantener, por ejemplo, grandes coberturas hacia el norte, a lo que son las partes de las reservas naturales que tenemos y formar los corredores, que es lo que necesitamos nosotros para mantener la diversidad biológica. A nosotros no nos conviene tener bosques aislados, porque eso va a continuar en un proceso de consumición de los propios individuos. Entonces, ese proceso de continuidad de corredores biológicos que buscamos y donde hay territorios donde ya se han desarrollado ampliamente, buscar el estado de recomposición si se pudiera. O se converge en el sentido de que los propietarios tengan mejor, inversiones para solventar pagos de servicios ambientales en territorios más vírgenes. Por otra parte, con las industrias, ¿qué pasa? Con las industrias que poluyen ríos, arroyos. El lago Pacaraí otra vez verde, en San Bernardino y en Areguá no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos castigos, cuántos fueron castigados, condenados por tirar sus desechos al cauce? Bueno, la problemática del lago Pacaraí hay que entenderla de una óptica que no abarca solamente a la actividad privada, es decir, como estaba mencionando, el tema de las industrias, sino también hay un gran componente de responsabilidad de los municipios, ¿verdad? Sí. Estudios. ¿No le puede meter preso a un intendente si no cumple? Está a paso. Sí, ¿verdad? Hay intendentes que han sido imputados por varios factores. La problemática del lago Pacaraí la definimos de esta manera. Hay entre un 60 y un 70% que corresponde a aguas. La contaminación del lago Pacaraí se lleva un 60-70% de aguas residuales. Eso tienen que ver con aguas negras, que parte de todos los municipios que están en la cuenca del lago Pacaraí. ¿Irán todos al lago? Van a los arroyos, no van al lago, si van a los arroyos, como el arroyo San Lorenzo, Tayosapé, el arroyo Catiatá, y el arroyo finalmente desemboca a través del Yicurú al lago Pacaraí. Por otro lado, tenemos la actividad agrícola y ganadera que se desarrolla en la zona del Pirayú, en la cuenca del Pirayú, que es el otro arroyo que es afluente justamente del lago, ¿verdad? Y esta actividad también genera lo que se llaman estos residuos, los nutrientes que contienen los nutrientes que finalmente son los que sirven de alimento para la cianobacteria, es decir, componentes de nitrato y fosfatos.
Y se entendió a través de los estudios, y no lo he hecho yo, esos estudios son los estudios técnicos que se han hecho, de que entre un 10 o un 15% tendrían que ver con la actividad comercial o industrial desarrollada en toda la cuenca. Sobre esa actividad comercial e industrial se ha intervenido conjuntamente con la SEAM, se ha hecho un relevamiento, la SEAM primero ha hecho un relevamiento de las distintas industrias y actividades, por decirlo, comerciales, porque ahí estamos hablando desde aquellas, por ejemplo, lavaderos, servicentros. Hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? Y mataderos. Exacto, en todas ellas se han intervenido. Hay gente que ha sido condenada a 2 años y obviamente por salidas procesales que le otorgan el código, le dan suspensión de la ejecución de la condena. En otros casos, en muchos otros casos, por ejemplo, una asociación de curtiembreros que está en la zona de Itagua, que ha reconvertido toda esa actividad cuando nosotros habíamos intervenido. Estas no tenían, estaban situadas una al lado de otras, aproximadamente como 10 a 15 curtiembreros que justamente arrojaban todos sus desechos en lo que se llama el arroyo Yucurí, exactamente, Yucurimí en este caso. Se ha reconvertido, han obtenido su licencia ambiental, esa gente está trabajando en regla, también otras mataderías que también estaban en la zona, pero aún falta mucho por hacer. Sí. Hay que reconocer que falta mucho por hacer. Pero la gran problemática, dijo Carlos, es que mientras no tengamos plantas de tratamiento, primero, sistema alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de estas aguas residuales, es imposible que el lago se recupere, porque justamente en estas aguas negras está el mayor componente de nutrientes, que son los que favorecen a la proliferación de bacterias. ¿Ustedes no trabajan conjuntamente con la ESAP y con las intendencias para justamente tratar de solucionar estos problemas? Porque finalmente las licencias ambientales ustedes la dan. Y a una empresa que está poluyendo, ¿cómo es posible que le sigan dando licencias o le sigan habilitando? Obviamente las licencias están sujetas a las observaciones, a las verificaciones y a los sumarios correspondientes. Y hoy día se van clausurando varias industrias que están, digamos, no cumpliendo sus normas mitigadoras propiamente y el cumplimiento propio de las buenas prácticas, por decir. Ahora, sumando un poco a lo que dice el doctor Sosa, el ordenamiento territorial de cada municipio no existe. En San Bernardino, por ejemplo, es gravísimo porque se pretende una ciudad más de conceptos ambientales, sí, pero el intendente enfoca más de comercio y de desarrollo turismo, claro, industrial. Sumarse 25 estaciones de servicio en una población donde el desarrollo de tráfico de vehicular no pasa de un 10%, entonces es despropósito. Bueno, ¿y cómo le habilitan las estaciones de servicio? Obviamente, cada propietario... ¿No hay una política entonces? No, por eso le decía, el ordenamiento territorial de cada municipio que deba indicar la cantidad, la necesidad y la ubicación es la faltante. Ahora, un propietario es independiente a solicitar y a imponer sus deseos comerciales, que se encuadran bajo las normas administrativas y técnicas de la... muchas de las industrias que están viables y están aceptadas porque cumplen con las normas, pero quizás en un área donde converja un desarrollo turístico no podrían estar. Sí, no, lógico. En 2 cuadras pues no pueden estar 4 estaciones de servicio, ¿verdad? Y sin embargo es así. Yo no sé cómo la municipalidad lo evita y cómo la SEAM lo permite. La SEAM permite por el hecho de que es algo independiente al pedido y a la solicitud del individuo propiamente. Ahora, no inserta dentro de lo que es el ordenamiento territorial, es algo propio del municipio. Del municipio. Bueno, hay mucha tela que cortar sobre este tema medioambiental. Sí. Lastimosamente el tiempo se me terminó. Me hubiese gustado seguir otra media hora más con ustedes porque hay mucho que hablar. Pero les pido por favor que paren todo lo que sea proceso de deforestación, que castiguen a aquellos que no hacen su trabajo en forma en la cuestión que tiene que ver con el Pilcomayo y la entrada de las aguas. Yo no sé si es trabajo de la Fiscalía, pero me parece que la inacción también puede ser punible. Y bueno, y con las industrias lo mismo. Tenemos mucho que aprender, pero va a depender de ustedes y los castigos que impongan para que la gente aprenda más rápido, porque cuando se le toca el bolsillo la gente aprende rápidamente. Gracias, doctor, por venir. A las órdenes, cuando quiera. ¿Qué ibas a decir? Nada, que la solución a los problemas ambientales debemos empezar con un proceso primero de educación. Es decir, tenemos que educar a nuestra ciudadanía porque no podemos pretender de que castigar solamente con el chaque de la acción penal, o estar con el chaque de la acción penal permanentemente a todos los ciudadanos.
Un ejemplo, el caso del europeo, ¿verdad? O sea, decir, bueno, a todos los que van ahí vamos a enviarles preso, ¿verdad? Porque en realidad el derecho penal es de última ratio, Sí, o sea, sí, sí. debemos cuidar mucho porque tiene que ver con la sanción a la privación de la libertad. Que El que viola la ley y si es posible que sea castigado con multa o con pena cárcel, que se cumpla la Claro, ley. exactamente. Lo único que se pide es que cumplan con la ley. Así mismo. Gracias por venir, don Darío. Muchas gracias, doctor. También, ingeniero, muchas gracias por venir. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos de sus casas. Hasta el próximo miércoles.